Estamos viendo la cara interna del encéfalo. Cara interna del encéfalo. Y después el elemento que más rápido nos llama la atención, aparte de otras estructuras como el cerebelo, el árbol de la vida, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, es decir, todo esto, el tronco encefálico. También vemos el cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Entonces empezamos a describir elementos que se observan en la cara interna del encéfalo. Cara interna del encéfalo. ¿Y qué vamos a observar? A nivel de cerebro, entendiendo por cerebro todo esto. ¿De acuerdo? Vemos el rodete del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso. Vemos que falta el seculúcido, o sea, se ha abierto. ¿Qué es esto? El ventrículo lateral, prolongación frontal. Tienen que decir, pues, ventrículo lateral, prolongación frontal, no simplemente ventrículo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si esta es la prolongación frontal del ventrículo lateral, lo que vemos ahí, ese bulto que asoma ahí, corresponde a la cabeza del núcleo caudado. Cabeza del núcleo caudado. ¿Y qué forma la cabeza del núcleo caudado? Forma la pared externa de la prolongación frontal de los ventrículos laterales. ¿De acuerdo? Además, ¿qué observamos? Que falta el septum lúcido. ¿Y el septum lúcido de dónde a dónde se extiende? Se extiende, pues, del cuerpo calloso hacia el trígono. Por lo tanto, este es el pilar anterior del trígono. Y si este es el pilar anterior del trígono, este orificio que se ve ahí, este orificio, corresponde al agujero de Monro, porque lo que viene por detrás, esto que está por detrás, esto corresponde al tálamo. Y el tálamo forma la pared posterior del agujero de Monro. Es decir, el Monro se forma entre el pilar anterior del trígono y la porción más anterior del tálamo. ¿De acuerdo? El agujero de Monro. Si seguimos nosotros observando, vemos el tálamo. Toda esta formación es el tálamo.
deformación. Las fisuras separan lóbulos. Ejemplo, fisura de Rolando separa el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Fisura de Silvio separa el lóbulo temporal, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. La fisura calloso-marginal va a separar el lóbulo de la, ¿cómo se llama? Lóbulo límbico o lóbulo, la circunvolución límbica o circunvolución del cuerpo calloso del lóbulo frontal y del lóbulo parietal, parte externa anterior del lóbulo parietal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos, le mencionamos una, la fisura calloso-marginal que nace por debajo y por delante de la rodilla del cuerpo calloso, asciende por arriba derecha, a un radio leve por el cuerpo calloso aproximadamente. Puede ser compuesta, puede ser poliana, lo que no es un surco único, digamos un canal único, puede estar constituida por varios tramos. La fisura del cuerpo calloso y tiene una característica: por detrás del rodete del cuerpo calloso asciende. Perdón, por delante del rodete del cuerpo calloso, o sea, no llega a terminar junto con el cuerpo calloso, no, antes asciende, para dar origen a formaciones que se ven en la cara interna del hemisferio cerebral. Esa fisura calloso-marginal nos va a separar, pues, esto que se corresponde a la circunvolución frontal interna o quinta frontal. La circunvolución frontal interna o quinta frontal, que algunos la conocen así. ¿De acuerdo? Y deja por debajo a la circunvolución del cuerpo calloso, que va a ser la circunvolución límbica o lóbulo límbico dorsal, porque hay lóbulo límbico ventral. ¿De acuerdo? Fíjense algo más, hay otro surco grande que separa al cuerpo calloso del cerebro, el surco del cuerpo calloso. Surco del cuerpo calloso. Si nos vamos por detrás del rodete del cuerpo calloso, por detrás del rodete del cuerpo calloso, vamos a ver un surco que viene de arriba, que está cortando el borde superior de la cara interna del cerebro. Es la fisura perpendicular interna. Fisura perpendicular interna. Y casi del polo del vértice occipital viene otro surco medio curvo que va en busca de la perpendicular interna y se va a conocer con el nombre de fisura calcarina. La fisura perpendicular interna está separando el lóbulo occipital del lóbulo parietal y junto con la calcarina va a formar este lobulillo que se conoce con el nombre de la cuna. ¿De acuerdo? La cuna. Bueno, más o menos está así delimitado, pues esto. Fíjense, por acá debe estar la fisura de Rolando. No la veo muy bien. Puede ser esta la fisura de Rolando. Esta. ¿Por qué puede ser? Porque la fisura de Rolando corta el borde superior de la cara interna del hemisferio cerebral. ¿De acuerdo? Corta. Y aparece por la cara interna. La fisura de Rolando. Tan es así que esta va a ser el área del pie, que representado por el homúnculo de Penfield, que por delante va a corresponder a la función motora y por detrás a la función sensitiva. Y va a haber acá un pliegue de paso en este lobulillo paracentral, y acá tenemos un lobulillo cuadrilátero. ¿De acuerdo? Bueno, decíamos pues que este era el tronco encefálico, y el tronco encefálico tiene por detrás al cerebelo y se forma acá el cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo en el cual vamos a apreciar esto que es la válvula de Vieux-Sens, la válvula de Vieux-Sens, que va hacia atrás formando el techo del cuarto ventrículo. La válvula de Vieux-Sens se extiende de un pedúnculo cerebeloso al otro pedúnculo cerebeloso. ¿De acuerdo? Y encima de la válvula de Vieux-Sens tenemos este pedacito nomás de tejido nervioso, de tejido gris,
de sustancia gris que pertenece a la corteza cerebelosa, que se conoce con el nombre de la língula. La língula descansa prácticamente sobre la válvula de Biot-Savart. ¿De acuerdo? El lóbulo central, el culmen, el declive, el folio. ¿De acuerdo? Cuarto ventrículo. Acá está el nódulo. La protuberancia, el bulbo. Esto corresponde pues al lóbulo temporal, al lóbulo frontal. Y miren acá está este gancho, esta parte así media, así encurvada, que corresponde a la quinta circunvolución temporal, la parte más anterior de la quinta temporal, que se enrolla en sí mismo y se conoce como gancho del hipocampo o uncus del hipocampo. ¿De acuerdo? Si preguntamos acá, hablamos de la lámina cuadrigeminal, compuesta por el tubérculo cuadrigémino anterior o superior y el tubérculo cuadrigémino inferior o posterior. Depende cómo lo miren, está paradito, superior, que está bien acostadito, anterior. Lo importante es saber, pues, que el anterior corresponde a qué función, con quién se relaciona el anterior. Acuérdense ustedes, esa neumotenia que en todos los libros están, AEP. AEP. ¿Qué significa pues? Que el tubérculo cuadrigémino anterior está conectado por el brazo conjuntival superior al cuerpo geniculado externo y tiene que ver con la visión. El tubérculo cuadrigémino inferior, posterior o inferior, está conectado al cuerpo geniculado interno a través del brazo conjuntival inferior y tiene que ver con la audición. ¿De acuerdo? Anoche les permití hacer una aclaración o una ampliación, más que una aclaración, una ampliación en el Face sobre cápsula interna. Y dijimos bien claro que hay una porción retrolenticular que está saliendo casualmente del cuerpo geniculado externo que forma parte que forman las radiaciones ópticas de Gallionet que terminan en la calcarina y tienen que ver con la visión. Y hay una porción por debajo de la cápsula interna que está saliendo del cuerpo geniculado interno y que tiene que ver con la audición y se conoce como la porción subventricular de la cápsula interna. ¿De acuerdo? Y acá tienen los tubérculos cuadrigéminos. ¿Los cuerpos geniculados los vemos acá? No, señores, porque los cuerpos geniculados están por detrás y por debajo del tálamo. Es lo que corresponde al metatálamo. Y por la cara externa, no por la cara interna. Aquí vemos el pulmonar. ¿De acuerdo? La comisura blanca posterior, el ganglio de la vélula, ganglio de la vélula. Acá esto puede ser pineal, no estoy muy seguro. Si del pineal se ve hacia atrás al pulvinar. Pero acá debería estar la glándula pineal. ¿De acuerdo? Ah, no, perdón, pasa otra. ¿Ya? Listo. Bueno, vamos a tener que verlo acostadito, echado, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué estamos viendo? El encéfalo, completito el encéfalo, en el cual vemos la parte cerebral, la parte del tronco, la parte cerebelosa. Y en la parte cerebral estamos viendo la cara inferior, porque estamos viendo por la cara inferior. Por la cara inferior. ¿Y qué observamos? El quiasma. ¿Qué observamos? Las sintíes olfatorias, parte del bulbo, porque el bulbo debería estar acá, el bulbo olfatorio. ¿Ya? Cintía olfatoria. ¿Dónde termina la cintía olfatoria? La cintía olfatoria termina dividiéndose en tres ramitas en el espacio perforado anterior. Una rama externa, una rama interna y una rama media trófica que no tiene ninguna trascendencia en el espacio perforado anterior. ¿Y para qué sirve el espacio perforado anterior?
sirve para dar paso a ramas perforantes, profundas, que se meten por el espacio y van a irrigar la cápsula interna, van a irrigar más anterior de la cápsula externa, la cabeza del taurado, la parte anterior del tálamo, parte del núcleo lenticular, y que se conocen como ramas estriadas internas, hay un fascículo interno, un fascículo externo, etcétera, etcétera, que ingresan por el espacio perforado anterior, ramas de la cerebral anterior y algunas incluso ramas de la cerebral media. Hacia atrás vemos el nervio óptico formándose acá el quiasma óptico. El quiasma óptico, ¿qué es el quiasma? Es el cruce de las fibras que vienen por el nervio óptico de un lado, vienen las fibras, y las más internas se cruzan con las fibras del otro nervio óptico del otro lado. Se cruzan las internas y van a formar la cintilla óptica. Los nervios ópticos vienen del ojo, vienen de la retina, entran por el conducto óptico, llegan al endocráneo, sus fibras más internas se cruzan, corresponden a las fibras nasales, se cruzan para formar el quiasma óptico, y a su vez del quiasma óptico salen las fibras cruzadas y las que no se han cruzado, formando la cintilla óptica. Esa cintilla óptica rodea los pedúnculos cerebrales y va a terminar en el cuerpo geniculado externo. ¿De acuerdo? Y de ahí sale la tercera neurona, la tálamo cortical, porque es tálamo cortical, los cuerpos geniculados pertenecen al tálamo, formando las fibras ópticas de gradiolet y van a la cisura calcarina para hacer consciente la visión. Vemos la protuberancia, vemos la parte más anterior de la protuberancia, no vemos los pedúnculos, están en el ángulo de la foto, están ocultos, vemos este nervio grueso, grandote, que corresponde al nervio trigémino. ¿Qué más observamos? Ya me cortaron la inspiración. ¿Ah? No importa. Ahí está el trigémino. ¿Ven? El trigémino es como un mechón de... ¿Trigémino? ¿Qué está acá? ¿Y por qué no sé qué es el trigémino? Es como un mechón de pelo el trigémino. Y parece, así es similita parecía. El trigémino debe estar acá. Está casi en el límite entre lo que es la panza de la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso medio. ¿De acuerdo? Pásame la que estábamos viendo.